nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Un espacio. Estamos con dos jóvenes amigos, como lo decía Erika en el segmento anterior. Wanda Cedeño es coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar acá y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, José Domingo, sin duda alguna valiosísimo, valoramos mucho este espacio, bueno, justamente para hablar un poco de las perspectivas de los jóvenes y además en un día muy especial como es el Día de la Radio. Felicitaciones a ustedes también. Gracias. Dylan Estrada. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Estrada también, yo soy José Domingo Blanco Estrada. Así que a lo mejor somos medio parientes. Ese tío mío por ahí. Dylan, sí. Federación de Centros Universitarios de nuestra Universidad Central de Venezuela. Aquí están estos dos jóvenes amigos y ellos van a conversar con nosotros hoy. Yo no sé si ustedes escucharon parte de lo que me estaba contando mi vecina y eso puede servir de introducción para conocer las inquietudes de ustedes, porque eso que me comentaba mi vecina esta mañana es como un sentimiento generalizado que se reparte en todo el país con relación a... ¿Ustedes pertenecen a algún partido político? Yo no. Sí, yo milito en Primero Justicia. Primero Justicia. Ok. Escuché a Carlos Ocariz, que está lanzado también para que haya unas internas dentro de... Exacto, claro. Pero ¿qué sientes? No, qué bueno que tú no estás ¿y por qué tú no militas en ningún partido político? Bueno, porque hago mi acción desde organizaciones no gubernamentales. Yo dirijo una asociación civil llamada Voto Joven. Okay. Y bueno, desde ese espacio es que intento dar mi aporte hacia el país. Creo que por ahora pues me siento más cómoda estando en una asociación civil. No necesariamente tengo que estar vinculada a un partido político para defender mis derechos políticos. Pero es una asociación civil que surgió vinculada a partidos políticos. Eso no era de Capriles, eso no fue una iniciativa. No, de hecho, bueno, son parte como de los mitos que hay que romper. Voto Joven inició en 2007 como parte de una iniciativa de jóvenes de la Simón Bolívar, cuando en ese momento se intentó hacer la consulta para cambiar la Constitución. Un grupo de jóvenes, de estudiantes, amigos, se dieron cuenta que muchos estudiantes tampoco estaban de acuerdo con el cambio, pero no estaban inscritos en el registro electoral. Y bueno, esto trajo como consecuencia que pues no pudiesen participar y efectivamente no pudiesen ganar esa consulta. Ellos se movilizaron, solicitaron puntos, llevaron a los chamos a inscribirse y bueno, trajo como resultado que se venció la consulta, brindó un proceso de movilización bastante importante y bueno, luego con el tiempo se dieron cuenta que era un proyecto más grande incluso que la universidad y comenzaron a ampliarlo a nivel nacional. Yo actualmente soy la segunda coordinadora nacional que no es de la Simón Bolívar, soy de la Universidad Central de Venezuela, egresada allá, pero bueno, igual atenta a todo lo que tiene que ver con los derechos políticos y juveniles. Hay que votar. Bueno, sin duda alguna, de hecho estaba tomando notas de algunas cosas que dijo tu vecina. Ok. Yo creo que hay que comenzar primero con el tema del voto en dictadura. De esto ya hay estudios. Venezuela quizás no es el país que está inventando el agua tibia. John Magdaleno, de hecho, un académico que se ha dedicado gran parte de su vida a hacer investigaciones en torno a esto, pues ha aclarado, sobre todo en términos de transición, que de las 112 transiciones que han habido en el mundo y que él se ha dedicado a estudiar, por lo menos 90 han salido a punta de voto. Bien por un proceso electoral eficaz que haya dado pasos a un cambio distinto, a una movilización de ese régimen, o bien a través de votos fallidos, pero que ha logrado movilizar pues a las personas y articularlas hacia algo distinto. Entonces, bueno, en referencia a voto en dictadura, la verdad es que sí, dictadura sí sale con voto. Lo han demostrado no solo lo que nosotros decimos, sino las cifras y las transiciones. John Magdaleno es asesor de Voto Joven. No, él es académico, es académico y ha publicado estudios en torno a esto y bueno, nosotros lo hemos investigado. Luego, bueno, un poco con el tema de jóvenes ingenuos, yo creo que eso también responde un poco quizás a una lógica adultocentrista. De hecho, ayer, una anécdota muy graciosa, yo estaba en la movilización, fui en verdad como ciudadana, estuve como viendo toda la dinámica y me pareció muy cómico que en un momento una persona ya mayor que estaba acompañando comenta como que es que nadie está dirigiendo a esos jóvenes, ellos están solos, muchacho no es gente.
y pues se necesita un adulto que los dirija. Y al final del día, la verdad es que nosotros como jóvenes hemos vivido gran parte de esta dictadura y tal como comentabas, pues hemos puesto los muertos. Yo creo que al final del día como jóvenes sabemos muy bien qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y hacia dónde nos dirigimos. Y sobre todo tenemos una convicción muy firme de cambio porque al final del día va a ser nuestro futuro. Claro. A diferencia quizás de otras generaciones, ese futuro que se encuentra de aquí a 10, 12 años es lo que nos pertenece a nosotros. Es quizás esa vida que hemos tenido perdida y que justamente estamos aportando o apostando a recuperar. Y yo creo que el tema de jóvenes ingenuos, bueno, es muy cómico porque al final del día no somos jóvenes ingenuos. Creo que somos más bien jóvenes apostando por nuestro futuro y por nuestros derechos. Luego, quizás cancelando algunos mitos electorales, varias cosas. No estamos solicitando la reapertura del registro electoral. No. De hecho, el registro electoral ya está abierto. Tiene un carácter continuo, de acuerdo a la ley. Lo que estamos solicitando es que se facilite la inscripción y actualización de datos ante el registro electoral. Claro. ¿En qué se traduce esto? Bueno, sencillo. Vamos con ejemplos. Un joven que está en Miranda, que quiere inscribirse en el registro electoral, tiene que movilizarse por lo menos 3 horas hasta Los Teques para poder inscribirse. Tiene que tener 18 años ya, ¿no? Debe tener 18 años ya y su cédula laminada. Esto se traduce en que, bueno, ese joven evidentemente no va a inscribirse porque es un proceso sumamente largo y si lo contrastamos con la realidad económica que estamos viviendo, un joven no va a perder 3 horas de su día inscribiéndose cuando son 3 horas en las que puede producir y en las que puede aportar a su casa. Lo que estamos solicitando es sencillo, que el CNE facilite y cumpla con su mandato, pues de inscribir y actualizar los datos de millones de venezolanos de forma eficaz y de forma rápida. Y luego, bueno, con el CNE... y el registro electoral podrido que comentaba la vecina, la verdad es que forma parte también de los mitos. El registro electoral, bueno, sufrió una auditoría muy extensa en 2021 en el marco de la gestión de este nuevo Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que además fue electo a partir de un acuerdo político y de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, en donde hay 2 rectores que son no alineados al chavismo, como son Roberto Picón y Enrique Márquez, que además Roberto Picón, bueno, ha sido desde siempre el asesor técnico electoral de toda la oposición. Esta auditoría muy, muy extensa del registro electoral, bueno, brindó como resultados que, contrario a lo que se piensa, el registro electoral no tiene un montón de fallecidos y no está tan lejos de la realidad del país. Ahora, ¿qué sí nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Bueno, sencillo, entender cuáles son nuestros derechos y cómo podemos exigirlos y no quedarnos quizás esperando que la institución se defienda por sí misma, porque en efecto las instituciones, y mucho menos en regímenes autoritarios, se defienden a sí mismas. Dependen pues de la defensa de muchos ciudadanos que apuesten por ella. Qué cantidad de fracasos, ¿no? Los de Picón se ha sido históricamente el asesor de la oposición en materia electoral. Bueno, yo no lo diría fracaso porque la verdad es que su enfoque ha sido bastante bueno, bastante técnico. Creo que al igual que todos los técnicos, depende de quién lo ejecute. Creo que es un hombre que ha sabido hacer muy bien las cosas dentro del Consejo Nacional Electoral y que sin duda ha brindado una gestión valiosísima para todo lo que pueda significar una transición dentro del país. Dylan, ¿te sientes muy orgulloso de pertenecer a Primero Justicia? Bueno, yo creo que todos los que estamos en un partido lo hacemos por plena convicción de que en el espacio en el que estamos, de alguna forma u otra, primero se identifica con los ideales que nosotros pregonamos y en segundo nivel que desde ahí aportamos a que haya un cambio político en el país. ¿Cuáles ideales, por ejemplo? Porque se habla que los partidos políticos, una de las cosas que le ha ocurrido es que se han quedado sin ideario precisamente. Sí, lo que pasa es que a veces se pospone lo importante por lo urgente, pero dentro de los partidos, al menos dentro del mío, está constantemente esa reflexión acerca de qué es lo que somos. Primero Justicia es un partido de centro, es un partido centro humanista, y más allá del péndulo entre izquierda o derecha. ¿Eso lo definió quién? ¿Julio Borges? No. Eso forma parte de la doctrina del partido que tiene, además de su estructura propia de doctrina, parte de la discusión interna constante del partido que se replantea a sí mismo desde el principio. Julio Borges fue uno de los pioneros en la fundación de Primero Justicia, pero sus ideas no son las únicas que están dentro de las bases doctrinales del partido. El centrohumanismo pone a la persona por encima de todo. Es centrohumanista porque el ser humano es el centro de nuestra acción política. Entonces, de ahí, la dignidad del ser humano es lo primero para nosotros y se defiende hasta el final. Sí, hoy ¿cuál es la actividad que tienen ustedes? ¿Ustedes van a participar como partido político?
¿O no van a estar con franelas y banderas? Sí, de por primera supuesto. justicia? Yo aquí tengo una doble condición porque además de ser parte de un partido, soy miembro de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, pero yo creo que una cosa que hace falta rescatar de lo que ocurrió el martes, en principio, en la convocatoria que se dio a través de una rueda de prensa para la actividad de ayer, que fue el Día de la Juventud, y para lo que se va a hacer hoy, y Dios mediante, para lo que se van a hacer en las próximas semanas, es que vemos una fotografía muy distinta a lo que ha sido la oposición venezolana en los últimos meses. Y esa fotografía, aunque a mí no me gusta mucho quedarme con las fotos por la banalidad, esa fotografía me parece importante. Y es una fotografía que es producto del encuentro y de la discusión de jóvenes que representan a distintos sectores de la sociedad, no únicamente los partidos políticos, porque en miembros de partidos políticos hay dirigentes estudiantiles de las universidades más importantes de Caracas, como la UCB, como la USB, como la Alejandro de Humboldt, y además hay una cantidad importante de personas, de jóvenes que son líderes, como es el caso de Wanda, de organizaciones de la sociedad civil, como está el caso de Voto Joven, como está el caso de Gritemos con Brío, de Todos por la Educación. Entonces, poner de acuerdo a toda esa cantidad de jóvenes fue el primer reto que como juventud nos planteamos para este 12 de febrero, y lograr que además todos esos jóvenes que entre ellos tienen diferencias tan marcadas, a veces incluso más marcadas que las que tienen los jefes de sus partidos, y es mucho decir, ponerlos de acuerdo en torno a una actividad y en torno a unos propósitos unitarios fue bastante difícil. ¿Cuál es el propósito que hoy en día nos unificó? Que nos damos cuenta que más allá de nuestros ideales, más allá de la perspectiva que tengas acerca de la realidad nacional, hay una cantidad importante de jóvenes que están ahorita siendo excluidos del sistema electoral, porque el mismo sistema está evitando que cerca de 3 millones de jóvenes puedan participar activamente en las próximas elecciones, por lo que anteriormente mencionó Wanda, especialmente porque el centro más importante de registro que tienen los jóvenes es en la capital de sus estados. Entonces a muchos jóvenes se les complica muchísimo el hecho de poder inscribirse, y que por día tramitan únicamente, nosotros lo hemos hecho por prueba porque hemos llevado gente a que se inscriba. Por día tramitan a cerca de entre 30 chamos, 40 chamos, a veces mucho menos, depende del ánimo en el que esté la secretaria, y es complejo. Si hablamos de 3 millones de jóvenes están aquí en Venezuela. Que están aquí en Venezuela. No estamos contabilizando los que se han ido. No, están aquí en Venezuela. Esos 3 millones están aquí en Venezuela. Sí. ¿A ustedes les consta? Sí, sí. Por ¿Cómo? Bueno, a través de estudios y análisis que se han hecho tanto al registro electoral como al registro civil, recordemos que, bueno, actualmente Venezuela es un país que quizás no tiene cifras, pero sí tiene proyecciones, y estas proyecciones nos hacen saber, con la cantidad de jóvenes que deberían haber cumplido 18 años y la cantidad de inscritos que hay actualmente en el registro electoral, que al menos 3 millones no están inscritos. 3 millones que van desde 18 años hasta 25, 30... hasta 30 años, que es en principio la edad de jóvenes acá en Venezuela. Okay. Te interrumpimos. Sí, entonces harían falta, al ritmo que vamos, únicamente con las capitales y con el punto central del CNE, al ritmo que vamos serían cerca de 20 años para inscribir a los 3 millones de jóvenes que están fuera del registro electoral. Perdón, disculpe que los interrumpa nuevamente. ¿Y cuántos jóvenes están fuera que deberían también tener el derecho de votar? En el caso de los venezolanos en el exterior es un poco más complejo saber las cifras, principalmente por la migración irregular que hemos tenido como país. Sin embargo, de acuerdo al R4B, que es una plataforma de Naciones Unidas que se ha dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con migraciones venezolanas, hay alrededor de 7 millones de migrantes venezolanos en el mundo. De estos 7 millones, al menos 4 están en edad de votar. De esos 4 millones no tenemos a ciencia cierta cifras de cuántos están inscritos, y necesitan actualizar sus datos, y cuántos no están inscritos y deben inscribirse en el registro electoral. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y en la próxima parte vamos a satisfacer inquietudes de nuestro auditorio. Hay bastantes preguntas para ustedes, pero vamos a Máster. Identificamos y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Este guante que yo tengo aquí es realmente una maravilla. Yo quisiera que ustedes, Catherine, si tú me ayudas y vamos un momento al Instagram de Produzca. Ya va, que no puedo manipular el teléfono con el guante puesto. Evidentemente esa es una de las cosas, esa es una de las premisas importantes que hay en todo esto. Fíjense, este guante que está aquí, que lo pueden ver, no sé si lo podemos ver ahorita en pantalla, es un guante que me suministraron la semana pasada porque acaba de llegar, amigo. Estos guantes de carnaza acaban de llegar, elaborado en carnaza seleccionado clase A y tela
azul con refuerzo de cuero en cada parte de la mano como palma, índice, pulgar, uñas y nudillos. Además, el dorso de tela posee puño fuerte que está forrado interiormente para minimizar la sudoración durante el uso. Usted conoce, esto es máxima protección. Yo estoy hablando de Produzca con S de seguridad. Esto es para el trabajador, porque en Produzca, que es una empresa que tiene ya más de 42 años, ellos se han especializado en ofrecernos todos los implementos para que nosotros estemos protegidos en nuestros lugares de trabajo. Mañana, si quieren, dedicamos la publicidad a este otro tipo de guante de carnaza, que era el otro que yo les mostraba la semana pasada, que nos ha llegado. El catálogo de Produzca, sencillito, pídalo, www.produzca.com. En Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mire, yo estoy un poco mortificado porque este fin de semana presencié muchos accidentes en el tráfico. En la autopista de Prados del Este, entre sábado y domingo, 3. Y creo que fueron fatales. El de ayer era básicamente porque el pavimento estaba mojado. Entonces la gente, wow. Pero el del sábado en la noche, a la altura de un poquito más allá de Santa Fe, yendo hacia las Mercedes, creo que fue fatal. Y lo decíamos aquí el viernes, amigos. Siempre la estación de servicio Terrazas del Club Hípico tiene un mensaje institucional para recordarnos que nosotros manejamos muy mal. Muy mal. Eso que nos dicen que al manejar en Caracas manejas en cualquier parte del mundo. Eso es mentira. Iríamos presos si manejamos en cualquier parte del mundo como lo hacemos aquí en Caracas. No usamos el cinturón. Estamos hablando por teléfono mientras manejamos. Los amigos motorizados, los mensajeros, por favor, poco de respeto. Respeto. Todos deberíamos respetar las señales de tránsito y ser mejores conductores responsables. Eso es lo que quiere la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Aquí está Wanda. Sigue con nosotros Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, y Dylan Estrada, que pertenece a la Federación de Centros Universitarios de nuestra Universidad Central de Venezuela, que ahora en mayo elige nueva directiva. Mujer, hay allí inquietudes para estos muchachos, ¿verdad? Hay algunas. Fíjate, Jorge Orlando les pregunta o les comenta que mientras no se depure el CNE y se saque la cantidad de personas con más de 5 cédulas y diferentes nombres, no va a poder haber elecciones libres. Entonces, eso es parte de lo que le está comentando. Aun cuando, Wanda, estabas diciendo que el se hizo una auditoría. Que se hizo auditoría, electoral. pero siempre se ha denunciado, se ha dicho que hay personas que de repente tienen varias cédulas, ¿no? E incluso les comentan en qué momento con las votaciones que hemos tenido, las numerosas votaciones que hemos tenido en Venezuela, hemos logrado algún cambio con el régimen. Hemos logrado cambiar el régimen, más allá de una asamblea que tampoco hizo absolutamente nada. Buenísimo. Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Sí, por ahora son. Voy a seguir buscando porque por aquí hay más. Chévere. Bueno, yo paso por acá con el tema de las auditorías del registro electoral. De hecho, nosotros desde Voto Joven tenemos una sección que se llama Deconstruyendo mitos electorales, en donde básicamente nos dedicamos un poco a la formación cívica y electoral de los jóvenes especialmente, pero también dirigida a todos los ciudadanos. Dentro de este espacio, bueno, no solo dentro de las auditorías que se han hecho por parte del CNE, sino incluso en revisión del sistema que hemos tenido oportunidad pues de chequear, podemos asegurar que el registro electoral de Venezuela en este momento tiene una sincronía demográfica bastante cercana con nuestra realidad país.
Una de las denuncias que nosotros solíamos hacer para 2020, cuando nos enfrentamos a la crisis del COVID, era bueno, la cantidad de fallecidos que efectivamente habían dentro de esa crisis y que se necesitaba entonces una auditoría exhaustiva que los desincorporara. Ahí hay varias cosas. La primera es que los fallecidos en el marco de periodos fuera de procesos electorales no se desincorporan automáticamente. Queda la responsabilidad por parte de los familiares de desincorporarlos. Eso es un trámite hecho sumamente sencillo. Acuden ante el registro civil, solicitan el acta de función, luego acuden ante las oficinas regionales electorales, llevan el acta de función y con eso es desincorporado dentro de los próximos 180 días siguientes. Luego, cuando hay un proceso electoral, en efecto se dan este proceso de auditorías que revisan exhaustivamente el registro electoral y que van poco a poco pues saneando todo lo que está además dentro del registro. Intentan también hacer un llamado a la actualización de datos. La actualización de datos permite no solo tener una sincronía demográfica, sino que bueno, las personas efectivamente puedan estar lo más cercano a su centro de votación posible y efectivamente puedan ejercer de manera más simple su derecho al voto. Creo que esto forma parte incluso del tema de cómo te roban las elecciones dentro de este propio mitos electorales que tenemos. Vemos como mucha gente dice que nuestro sistema es uno de los peores sistemas que tiene Latinoamérica y al contrario, Venezuela de hecho fue pionera en utilizar el blockchain en 2011. Cuando nadie hablaba de blockchain, nuestro sistema estaba protegido de esa manera. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como venezolanos? Y eso lo vinculo con la segunda pregunta. Bueno, que al final del día tendemos a estar muy desacuerdo en todo lo que está pasando, pero no nos organizamos ni nos unificamos. Nosotros no tenemos un proceso de elección ciudadana para defender votos, para defender nuestros derechos y sobre todo para entender que no depende de los partidos ni de la institución o el régimen el defender nuestro derecho al voto, depende de nosotros mismos. Entonces eso se traduce en que su minoría se transforma en minoría producto de nuestra desorganización. ¿En qué momentos Venezuela ha logrado algo significativo con el voto? Bueno, la verdad es que tenemos procesos electorales sumamente importantes. Yo quizás estaba muy niña porque apenas tengo 24 años, pero creo que más que preguntarnos en qué momento se logró, es la esperanza de que podemos lograr. Porque si nos quedamos con el entrampe del país en el que no hay ningún tipo de salida, bueno, simplemente entonces cerramos Venezuela y nos vamos todos. Y creo que eso no es la idea y no es justamente lo que buscamos nosotros como jóvenes, o en particular yo como joven. Yo anhelo un futuro en el país y justamente porque anhelo un futuro en el país es que espero pues seguir trabajando y luchando por la participación política de todos los jóvenes, porque 3 millones de jóvenes se inscriban, porque tengamos condiciones electorales que sean como bases las que tuvimos para 2021 y luego pues justamente que podamos votar de ese proceso de 2024 y 2025, que además todo el mundo habla de las presidenciales, pero nadie está hablando de las megaelecciones de 2025 que probablemente nos van a permitir un contrapeso sumamente importante de los posibles resultados de 2024. Y no solo nos van a permitir ese contrapeso, sino que también nos van a permitir una renovación política, pues se van a escoger concejales, legisladores, regionales y nacionales que van a permitir que cada vez más sean los jóvenes que ocupan esos espacios. Yo creo que todos estamos decepcionados pues de la dirigencia política, sobre todo oposición, pero no por estar decepcionados implica que vamos a dejar de ejercer nuestros derechos y vamos a dejar de lado algo que es tan propio como nuestra voz y nuestro voto. Pero, por ejemplo, si se ha comprobado que esos partidos políticos se han desviado de la esencia de lo que debe ser un partido político, en tu caso, Dylan, la gente mayoritariamente quiere votar. No solamente los jóvenes desean votar porque nosotros tenemos una cultura democrática, pero los partidos políticos se han convertido en unos centros gangsteriles, manejados por mafias. Entonces, ¿cómo es posible que tú pertenezcas a un partido político que también es calificado con esto que yo acabo de decir? ¿Por qué no rompes más bien con ese partido político y buscas tú la manera de organizar junto a otros jóvenes organizaciones diferentes que se salgan de esa podredumbre en donde están todos metidos
los partidos o es que tú o el crees rechazo, que tienen ese rechazo que acumulan hoy en claro. día. Yo no sé si un poco revisando parte de lo que puede estar ocurriendo es que ese desencanto ha llevado a que la gente no quiera participar en una elección más, Claro. porque después al final se terminan como viendo las costuras de los líderes de los partidos como el que tú militas. no hay confianza, Y mujer, que es una palabra no clave. hay confianza y esto para Wanda, no hay confianza en unas máquinas que han sido las que han llevado los últimos procesos electorales. Entonces yo no sé si ustedes defenderían un voto otra vez con unas máquinas y unos captahuellas y unos equipos que de los que se ha dudado en muchas otras oportunidades. Entonces, un poco esa es la... Sí, claro. Con el tema de los partidos. En este momento hay un clima en Venezuela de negativa en cuanto a la política como política. Más allá del tema de si eres de un partido o no eres de un partido. Ojo, agrava la situación el tema de que actives dentro de un partido. Y muchos de nosotros, yo tengo una experiencia muy, muy personal, y es que en su momento yo decidí dedicarme en cuerpo y alma a la dirigencia estudiantil porque sentía que había más cosas que dependían de mí, de lo que yo pudiera llegar a hacer, de quienes yo pudiera llegar a presentar, de las iniciativas que yo pudiera llegar a defender. Y en ese momento no me sentía alineado o no me sentía identificado con la línea de mi partido. Pero fíjense que en ese momento en el cual no me sentí identificado era porque yo no estaba de acuerdo con que mi partido no participara en las elecciones parlamentarias, en las últimas elecciones parlamentarias que se realizaron, porque yo creía que el voto todavía era un instrumento de lucha. Entonces, y lo sigues creyendo. Por supuesto que sí. El tema del contexto del voto, y es una cosa que yo sí quiero puntualizar aquí, el voto por sí mismo es un ejercicio de resistencia, es un desafío a las instituciones que hoy en día están visadas y están secuestradas por el régimen. Eso es una cosa que tenemos que entender. Muchas veces a lo que se refería Wanda, de momentos en el pasado, de transiciones en las cuales coaliciones dominantes son capaces de quebrarse y dan paso a una democracia. Se dan no a veces porque el voto por sí mismo defina quién va a ser el próximo presidente de la República o quién va a estar al frente del Estado, sino porque muchas veces el voto sirve para movilizar a la población y movilizar el descontento. Y esos momentos electorales se derivan en hechos políticos. Eso ha pasado en el pasado, el famoso voto bajo protesta, porque el voto no es únicamente que tú vayas y tú metas en una papeleta, en una caja. El voto es movilizar a la gente, es articular, en este caso, a la oposición, y cuando hablo de la oposición no me refiero únicamente a los partidos, me refiero a todos aquellos que queremos una Venezuela distinta. Los articulas en torno a un ideal, a unos principios, y después además los movilizas para que defiendan el voto. Que es ahí verdaderamente donde ocurre lo que conocemos como el fraude electoral. No está en las máquinas, no hablamos ni del software, ni del CNN, ni de una especie de maquinita como Sordon de los Power Rangers, que es quien controla todo desde arriba, sino es en el centro de votación, donde a veces te sacan testigos a punta de pistola, donde a veces hay colectivos amedrentando, donde los que están más recónditos hacen lo imposible para meter votos con carruseles de cédulas, con personas que, por ejemplo, no están dentro del registro electoral. Es ahí en esos momentos en los cuales hace falta mucha más organización de parte de la ciudadanía para defender el voto, para defender la voluntad de los venezolanos. Miren, una cosa que sí no le puede decir nadie a un joven en este país, y mucho menos los que estamos activando hace tiempo en política, es que no hemos hecho hasta lo impensable para salir de esta dictadura. Hemos intentado todo, hemos marchado, nos hemos plantado, hemos votado, no hemos votado, nos hemos abstenido, hemos hecho de todo. Pero Smartmatic, pero una empresa como Smartmatic desnudó lo que estaba ocurriendo no es solamente lo que ocurre en los centros de votación. Eso. Estamos hablando de Smartmatic, una empresa que ha organizado elecciones en Estados Unidos y en toda América Latina y que tiene un prontuario aquí en Venezuela. Y ellos lo dijeron y se separaron de aquí y se fueron. Entonces no es nada más como tú lo estás diciendo. Digo, y en cuanto a los jóvenes, el viernes nos acompañaron unos muchachos y, por ejemplo, el gran Víctor Maldonado dice: el programa de Mingo de hoy está hablando del viernes. En un tuit que colocó, me causó profunda tristeza. Estamos perdidos en la misma medida que nuestros jóvenes han sido colonizados por el elenco del fracaso. El relevo no existe. Existe una patética replicación del discurso y de la mala política. Al final, la política de los partidos siempre va a ser reducida a cero si te das cuenta de lo que tienen enfrente. Y esto no... Y hay gente que lo califica no uno es... como antipolítica, cuando sí, porque eso es lo que acuyan de manera simplista, ¿no? Sí. No, este tipo es antipolítica, sí. ¿No? Es antipolíticos, que son los que tienen, sí, claro, los que han echado a perder. Uno está metido en la política de lleno, todos. Claro.
El tema es que al final los partidos están buscando hacerle frente a un régimen autoritario. No están en una condición normal en la cual únicamente están compitiendo para acceder al poder con ideas, con planteamientos, con discursos, con instituciones. O sea, no es únicamente eso. Entonces, obviamente, como no hay un manual para salir de una dictadura, y además de los, obviamente, muchos errores que se han cometido en el pasado, la falta de balance y de autocrítica dentro de la oposición nos ha llevado a este punto en el cual mucha gente no se identificaba con los partidos, y eso es muy entendible. Otros creemos que a veces incluso desde los partidos políticos es que a lo interno pueden ocurrir transformaciones importantes, y eso es lo que estamos apostando. Y muchas veces no siendo únicamente seguidores de las líneas de los partidos, sino siendo voces disidentes a lo interno de las instituciones y buscando defender con sensatez los propósitos que nos deberían unificar como oposición. Entonces, ¿es un reto difícil? Sí, por supuesto, que es un reto muy complejo. Es algo muy, muy difícil. Catherine, tú nos regalas 2 minuticos para que ellos puedan redondear, porque estamos pasados ya, ¿verdad? Sí. Pero esta conversación está muy buena. Pero yo, está muy buena, hay que escucharlos. Yo prefiero dar esa pelea dentro del partido y ser capaz de ser una voz disonante. Y se te respeta, por supuesto. Sí, yo ahí quería agregar rápidamente, justamente con esa pregunta de, bueno, ¿por qué no crean un partido nuevo y simplemente cambian las cosas de otro espacio? Yo creo que como una persona que no pertenece a un partido político, la respuesta es sencilla. La democracia implica instituciones sólidas, y las instituciones no se matan ni se mueren, se transforman. Y creo que justamente estos jóvenes lo que buscan, estando dentro de un partido político y defendiendo su acción dentro de los partidos políticos, es la transformación de esas instituciones para una democratización, que quizás no va a ser sencillo, sin duda alguna no va a ser sencillo, porque no solo te estás enfrentando quizás a un régimen autoritario, sino también a las malas prácticas que se puedan tener dentro de los partidos políticos. Pero esto no implica que se puedan generar cambios y no implica necesariamente que haya que desecharlas, todo lo contrario. Insisto, las instituciones necesitan defenderse por parte de los ciudadanos, no se defienden a sí mismas solas. Y creo que eso es lo que pasa no solo con los partidos políticos, sino también con nuestras instituciones del poder público, con la pregunta justamente de las máquinas electorales. Algo que mucha gente quizás no sabe es que en 2021 se adquirieron nuevas máquinas, porque en 2020 hubo un incendio en uno de los galpones del CNE que resguardaba gran parte de la maquinaria electoral. Estas máquinas no solo son distintas a las máquinas con las que votábamos en algún momento, para iniciar son totalmente táctiles, sino que también tienen un software distinto, y es un software incluso diferente a Smartmatic y otras empresas. Fue parte también de un proceso de licitación público y de auditorías que se hicieron. Con el tema de Smartmatic, sin duda ha sido parte de escándalos que se han tenido dentro del proceso electoral, y yo creo que es importante incluso ver a las gestiones a las que se les realiza este señalamiento. Yo creo que las instituciones se transforman, tal como decía al principio, y estas instituciones transformadas no pueden seguir cargando con errores o con pesos del pasado. Por el contrario, necesitamos más bien comenzar entonces a identificar quiénes estuvieron detrás del Consejo Nacional en ese momento, quiénes violaron el derecho a elegir de millones de venezolanos, porque además el derecho a elegir, contrario a lo que se pueda pensar, es un derecho humano. Y cómo entonces eso también se traduce en una memoria colectiva. Pero lo que no podemos hacer es simplemente equiparar a todo el mundo bajo la misma tela y bajo el mismo molde, porque al final del día estamos cayendo, en un loop infinito de señalar, pero seguimos quizás estancados en esta misma dinámica que no nos lleva a nada. Entonces yo creo que el llamado justamente a pensar en nuestros derechos y en la necesidad de que como ciudadanos nos activemos. Dylan, solamente para que invites a la actividad de hoy, ustedes salen de aquí, ¿van para dónde? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Rapidito. Sí, rapidito. Hoy vamos al CNE a considerar una propuesta técnica que incluye la apertura de una cantidad importante de nuevos puntos de votación, especialmente de registro móviles para los jóvenes, para buscar de que, en principio, la exigencia es la municipalización de los puntos de registro, es decir, equiparlos con los puntos de registro civil, que donde esté un punto de registro civil también te puedas registrar en el CNE, y estaremos también exigiendo posiblemente un operativo especial que cuente con por lo menos unas 1.500 centros de registro a nivel nacional, como la que se hizo en el 2021, para que todos estos jóvenes que hoy están siendo excluidos del sistema electoral puedan inscribirse y participar en las próximas elecciones. Cerca de 3 millones de jóvenes que hoy no pueden votar. Muy bien. Gracias, jóvenes. Gracias, muchachos. Gracias, Wanda. Gracias, Dylan.
Nuestro Hombre. programa abierto como la esperanza siempre. para todos. Bienvenidos todos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado ya acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.